El transporte marítimo y el comercio mundial. El transporte y las comunicaciones son servicios complementarios de todas las demás actividades económicas y constituyen el órgano para la realización del intercambio económico. Pues más que un sector económico específico, debe ser considerado como un instrumento de enlace entre todos los demás sectores. Pues toda actividad económica, independientemente de cuál fuere, precisa de uno u otro modo del transporte para su realización. Ya sea que se trate de materia prima siendo transportada hacia el centro de producción, o productos ya elaborados o semi-elaborados hacia centros de consumo o a los grandes mercados. En cualquier caso, hacen uso del transporte en sus más variadas formas, ya sea transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, dependiendo de una serie de variables, desde la naturaleza del objeto que se pretende transportar hasta prácticamente los costos y la escala de los mismos. En lo que se refiere prácticamente al comercio mundial, destaca sobre todo el transporte marítimo. Las rutas marítimas comerciales constituyen una arteria vital para el comercio mundial. Según varias estimaciones, alrededor del 80 y el 90% del comercio a escala mundial se va a realizar a través del transporte marítimo, lo que otorga una gran importancia a las rutas marítimas y a otras infraestructuras portuarias. Y todavía más si cabe a los denominados choke points o cuellos de botella, que en términos simples serían prácticamente zonas de estrangulamiento o de estrechamiento geográfico a través de las cuales el comercio puede llegar a ser relativamente vulnerable. Actualmente, por ejemplo, la crisis de Medio Oriente, concretamente en el caso particular de Israel y Palestina, pero que prácticamente en los últimos tiempos se ha escalado prácticamente a una escala regional, ha puesto en jaque parte del comercio mundial, sobre todo lo que transita a través del el estrecho de Bab al-Mandeb. A eso hacía referencia recién cuando decía los checkpoints, que había todavía una gran importancia, todavía más si cabe, ¿no? Bien, vamos a comenzar con algunas de estas rutas marítimas comerciales. La primera de ellas, la que vamos a desarrollar, se la denomina como ruta del Atlántico Norte. La ruta del Atlántico Norte lo que va a hacer es articular principalmente los principales puertos de Norteamérica y también del Caribe en la fachada prácticamente atlántica, con los principales puertos europeos, ya sea del Atlántico Norte como así también del Mediterráneo. Bien. En este sentido podemos tomar como referencia, por ejemplo, todo el arco de puertos que se extiende desde Halifax hasta aproximadamente Colón, en lo que respecta a Panamá. Todos los puertos situados prácticamente en este pequeño arco se van a articular con los puertos de Europa. Van a ver que estoy haciendo prácticamente dos flechas. En este caso lo que quiero decir es que se van a articular concretamente con puertos que se sitúan en Europa del Atlántico Norte, como así también en la Europa mediterránea. ¿Bien? Vamos a comenzar con la parte de Norteamérica, donde acá destacan los siguientes puertos sobre todo, ¿no? Vamos a tener puertos como el de Halifax, que acabamos de marcar, el de Montreal, por ejemplo, que tenemos en esta parte, puertos de Nueva York, de Virginia, de Savannah. También tenemos otros puertos como el de Houston, bastante importante, donde se sitúan algunas de las refinerías más importantes del mundo. Tenemos también puertos de Veracruz, el puerto prácticamente de Colón, que había sido nombrado, puerto de Cartagena en el caso particular de Colombia, y se van a articular con algunos de los puertos, como ya dijimos, más importantes de la Europa del Atlántico Norte. El más importante, sobre todo, que van a encontrar acá es el puerto de Rotterdam, quizás le sigue en importancia el puerto de Amberes. Tenemos también prácticamente el puerto de Hamburgo, el de Bremen, en el caso particular de Alemania, estos dos. El puerto de Le Havre, situado prácticamente en Francia. Tenemos también prácticamente el puerto de Bilbao, de Sydney. Tenemos el puerto de San Petersburgo, en el caso particular de Rusia. También tenemos otros puertos importantes situados en Reino Unido,
tales como el caso de Londres, de Felixstowe, de Immingham, de Southampton, o Felixstowe, que se me hace que ya lo mencioné recién. Y aquí, antes de pasar a lo que respecta prácticamente a los puertos de la Europa mediterránea, hay que destacar, por ejemplo, la presencia de algunos pasos, ¿no? Como por ejemplo la zona del Canal de Panamá, que si bien podría ser calificado también como un choke point, la verdad es que en la mayoría de los casos no aparece como tal. Acá tenemos dos que están situados, marcados prácticamente con color naranja, que son respectivamente el más situado más al norte, el de Skagerrak, y el de Kattegat. En ambos casos, ambos choke point van a permitir el paso de lo que respecta o de lo que vendría a ser el Mar del Norte con el Mar Báltico y concretamente con el Golfo de Botnia, ¿no? Botnia, perdón. Botnia, sí. Bien, ¿qué más tenemos? En lo que respecta a la Europa del Mediterráneo, vamos a tener algunos que otros puertos, como el de Algeciras, también como el de Valencia, el de Barcelona, el de Marsella, el de Génova, el de Gioia Tauro, el del Pireo, situado prácticamente en Grecia, uno de los más importantes también de esta fachada. Tenemos puertos como el de Odessa. Acá vemos también que se sitúa otro de estos pasos importantes, porque prácticamente lo que permite el paso primero del océano prácticamente Atlántico al mar Mediterráneo es el estrecho de Gibraltar. Aquí también vemos otros, en realidad hay dos, el estrecho de Dardanelos y también el estrecho del Bósforo. En ambos casos van a permitir el paso a grandes rasgos. Hay otros pequeños mares intermedios, pero el mar prácticamente negro con el mar Mediterráneo a grandes rasgos. Esta parte también es sutilmente importante porque países como Ucrania, también Rusia, a través de los cuales tienen algunos puertos localizados en esa zona, van a transportar, y bueno, son grandes productores de cereales, tanto Rusia como Ucrania, ¿no? Y una parte importante de la producción sería justamente de los puertos situados en el Mar Negro. También Rusia y otros países situados prácticamente en la zona del Cáucaso son países petroleros. Y parte de esa producción también sale por ahí. En algunos casos hasta tenemos situados gasoductos atravesando esa zona. Bien, del norte de África también podríamos nombrar algunos prácticamente puertos, como tenemos el de Tánger, el Tánger Med. Tenemos también el puerto de Oran, situado prácticamente en las proximidades. Tenemos el puerto de Alejandría y de Port Said, estos dos últimos situados prácticamente en lo que corresponde a el territorio de Egipto, ¿no? Bien, la segunda ruta marítima comercial que nosotros vamos a tener va a articular principalmente a Europa, toda la Europa que nosotros habíamos descrito, la del Atlántico Norte, como así también la del Mediterráneo. Va a atravesar otro de estos choke points, uno bastante importante, como lo es el caso particular del Canal de Suez. Se trata de un canal artificial creado por el hombre alrededor de prácticamente una década, creo que llevó su construcción, y entró en funcionamiento hasta el año 1869, si no me falla la memoria. Durante prácticamente casi un siglo estuvo bajo el control de algunas potencias como los británicos, también como en Francia, en el caso particular durante un momento, y que recién a partir prácticamente de mediados del siglo pasado pasó a estar bajo el control de Egipto y hasta el día de la fecha se mantiene bajo su control. Bien, lo que va a permitir acá el canal de Suez es permitir el paso, sobre todo, o el tránsito de mercancías entre lo que corresponde al mar Mediterráneo y principalmente el Mar Rojo. Acá atravesamos otro, ya en la previa introducción que les había dado, les había mencionado
del estrecho de Bab al-Mandeb también tiene una importancia prácticamente bastante significativa. El estrecho de Bab al-Mandeb tiene aproximadamente una longitud, si mal no recuerdo, de 115 kilómetros aproximadamente y un ancho de casi 36 kilómetros. Es una ruta bastante vital, según diferentes estimaciones, alrededor del 10% prácticamente del crudo, de los hidrocarburos, transita por esta zona. Estamos hablando de entre el 4 y 6 millones de barriles diarios de petróleo que transitan prácticamente por esta zona, ¿no? Representa tanto entre lo que respecta prácticamente al estrecho de Bab al-Mandeb como en el canal de Suez, transita entre el 12 y el 15% del comercio a nivel mundial. Por aquí atraviesan prácticamente casi toda clase de mercancías, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener en el caso particular del canal de Suez, tenemos la presencia de los ya mencionados hidrocarburos, tanto gas como petróleo, también cereales, minerales, metales, carbón, coque, alimentos y algunas que otras manufacturas procedentes tanto de Asia como de otras partes del mundo. A partir de este punto, la ruta continúa prácticamente con dirección hacia el este, ¿no? Un punto de articulación bastante importante va a ser el puerto de Colombo, situado en Sri Lanka. Y desde este punto la ruta a grandes rasgos se va a dividir en dos. Bien, pero antes de continuar me gustaría, por ejemplo, articularlos con otros sectores también bastante importantes, como es el caso, por ejemplo, del Golfo Pérsico y del Mar Arábigo, que en este caso, por ejemplo, atraviesan otro de estos mencionados choke point. En este caso se trata del estrecho de Hormuz, ¿no? Que tiene aproximadamente unos 160 kilómetros aproximadamente de longitud y un ancho variable, es más parecido a una especie de embudo, donde la parte más estrecha tiene alrededor de unos 33 kilómetros y la más ancha aproximadamente unos 90 kilómetros. Es una parte vital, por tanto, que representa el tránsito de casi el 40% de lo que corresponde a los hidrocarburos, tanto gas como petróleo. Y por allí transitan nada más y nada menos que entre 18 y 21 millones de barriles diarios de petróleo aproximadamente. También se articulan otros puertos importantes. Acá tenemos varios puertos que tendríamos que estar mencionándolos. Aquí teníamos el puerto de Jeddah, el de Riyadh, en esta zona. Desde este sector tenemos el puerto de Bandar Abbas, el de Abu Dhabi, entre otros, ¿no? El puerto también de Gwadar y el de Karachi, en el caso particular de Pakistán. Tenemos también puertos como el de Mundra, en la India, el de Mumbai y también el de Chennai, que son puertos bastante importantes de la India, ¿no? En este caso en particular, que también se articulan con esta ruta. Desde Bangladesh también tenemos otro puerto importante, que es el puerto de Chittagong, que también todos ellos se van a ir articulando junto a esta pequeña ruta principal. Como les había mencionado, a partir de Colombo la ruta se va a dividir en dos. La ruta principal va a continuar prácticamente su dirección hacia lo que corresponde al sudeste asiático y Asia oriental, donde va a tocar algunos de los principales puertos, principalmente de China, también de Corea, de Japón, de Taiwán, entre otros, ¿no? Mientras que la parte sur de la ruta se va a dirigir concretamente hacia Oceanía, en este caso en particular, principalmente hacia Australia y Nueva Zelanda, donde va a entrar en contacto con algunos puertos como el de Perth. Después también tenemos Adelaida, Melbourne, Sydney, Brisbane, si mal no recuerdo, y también tenemos puertos como el de Auckland y el de Wellington. Todos esos puertos se van a articular aquí. Acá también tenemos otros puertos importantes, como por ejemplo el de Singapur. Tenemos puertos como el de Yakarta, el de Klang. Tenemos, los puertos chinos también son muy importantes. Los hay varios, por ejemplo el de Shenzhen, el de Cantón. Shenzhen, el de Cantón. Tenemos también el puerto de
de Hong Kong, sí, el puerto de Hong Kong, Shenzhen, Cantón. El de Cantón puede también que le aparezca con otro nombre. El de Xiamen. Tenemos también el de Ningbo, Shanghái, Qingdao, Tianjin y el puerto de Dilian, que se encuentra aproximadamente en este punto. En Corea del Sur encontramos puertos como el de Busan, y en lo que respecta a Japón, la bahía de Tokio, o el puerto prácticamente de Tokio. Taiwán, que acá no aparece, pero que tendría que estar aproximadamente en este sector. Tenemos también el puerto de Kaohsiung, que es muy importante, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Bueno, los puertos australianos y también de Nueva Zelanda ya los había mencionado. Esta sería prácticamente la segunda ruta marítima. A esta ruta terminaría prácticamente aquí, ¿no? La tercera ruta que nosotros vamos a desarrollar, una que existió también desde hace bastante tiempo, es la ruta que une todo lo que vendría a ser la Europa, prácticamente el Atlántico Norte y parte de la Europa Mediterránea, con el continente africano. Une principalmente lo que es Europa, África y lo que viene a ser Oceanía. En este caso, ya saben, cuando me refiero a Oceanía, me estoy refiriendo en concreto a Australia y también a Nueva Zelanda. Bien, los puertos europeos no los voy a volver a mencionar porque ya se mencionaron con anterioridad, pero sí voy a mencionar algunos de los puertos importantes, por ejemplo, que pueden destacar en África, como el de puerto prácticamente de Lagos, que se encuentra en Nigeria, un productor de petróleo también. Hay otros puertos, Angola también en este caso, que también es bastante importante. En el caso del Congo tenemos el Boma. Aquí tenemos el Cabo de Buena Esperanza. No cumple estrictamente los requisitos para ser considerado un checkpoint, por tanto que no se trata de una zona prácticamente de estrangulamiento terrestre, pero sí se trata de una zona de un tráfico bastante intenso. Bien, otra cosa que quería mencionarles también, acá tenemos el puerto de Durban, bastante importante, y el puerto, en este caso en particular, de Mombasa, en Kenia, un poco más al norte acá. Y también se articulan, como pueden observar, esta ruta. Bien, esta ruta, como les decía, se articula en la parte norte con la que ya habíamos descrito con anterioridad. Bien, ahí a esto, lo que también te quería mencionarles es el hecho de que, África se ha configurado, sigue siendo prácticamente a nivel mundial un país que sigue proveyendo de materias primas en primer lugar y de algunos que otros commodities bastante requeridos por la industria a nivel mundial, ¿no? Por otra parte, bien, vamos a describir la otra ruta que nosotros ya tenemos, los puertos de Australia y de Nueva Zelanda. No los voy a volver a mencionar, ya se lo mencionaron con anterioridad hace rato, así que vamos a continuar con la ruta que sigue. En este caso, la cuarta ruta que vamos a describir es aquella que articula lo que vendría a ser la Europa, prácticamente el viejo continente, Europa del Atlántico Norte y parte del Mediterráneo, con Sudamérica. Todos los principales puertos. Bien, acá tenemos algunos principales puertos, como por ejemplo el de Manaos. Lo hago en esta parte, en la parte interior del continente. Acá tenemos prácticamente lo que corresponde al Amazonas. Se trata de un puerto de carácter fluvial y no de los costeros o litorales, ¿no? Bien, también tenemos otros puertos importantes como el de Río de Janeiro, puerto importante como el Río de Janeiro, Santos, que se encuentra muy próximo, y también tenemos el de Río Grande, localizado un poco más hacia el sur. Otros puertos importantes como el de Montevideo, el de Buenos Aires en el caso particular nuestro, y también el puerto de Rosario en Santa Fe. Son quizás algunos de los puertos que más destacan en lo que es la fachada este de Sudamérica, ¿no?
Bueno, los puertos europeos ya los había mencionado, no los voy a, por una cuestión de economía de tiempo, no los voy a volver a nombrar. Otra de estas rutas también importante que vamos a mencionar es aquella que une prácticamente todos los puertos que se encuentran en Norteamérica y en lo que respecta a Centroamérica y parte del Caribe, con aquellos puertos del este de Sudamérica que los acabamos de describir nosotros recién. Los puertos prácticamente van a ser los mismos. Bien. Todos los puertos de esta fachada que ya había mencionado, con los puertos situados prácticamente al este de Sudamérica. Bien, lo que respecta a la sexta ruta, va a unir el oeste de Sudamérica con el oeste y este de Norteamérica. En esta ruta lo que nosotros vamos a tener son que unen los principales puertos del oeste de Sudamérica, atraviesa una arteria vital, en este caso un checkpoint, que es el canal de Panamá, para articularse con los principales puertos que nosotros ya conocemos de esta fachada y de el Caribe. Y la segunda parte, porque en este punto la ruta se divide, una para ingresar y atravesar lo que es prácticamente el canal de Panamá, y la otra se dirige con dirección a los principales puertos que nosotros encontramos en América del Norte, Centroamérica y América del Norte. Entre los puertos que tenemos que destacar en este caso, tenemos prácticamente el del Valparaíso, de San Antonio, de Arica, tenemos el puerto de Callao, de Guayaquil, de Buenaventura, podríamos llegar a nombrar también en el caso particular de Colombia, el puerto de Balboa, que es un puerto también bastante importante, situado en Panamá. También tenemos otros puertos, por ejemplo, como el Presidente Lázaro Cárdenas, en el caso particular de México, si mal no recuerdo. Otros puertos importantes como el de Manzanillo. Más hacia el norte, ya en Estados Unidos, tenemos otros puertos importantes como el de Long Beach, el de Los Ángeles, el de Oakland, el de Seattle, Vancouver, en este último ya situado en lo que respecta a Canadá, que son algunos de los principales. En cuanto a los puertos situados prácticamente en la fachada atlántica, ya los había descrito con anterioridad. Esta es prácticamente la sexta ruta que nosotros vamos a encontrar. Ahora bien, tenemos también otras rutas más, como por ejemplo aquellas que van a unir a los principales puertos situados literalmente en la fachada Pacífico, principalmente a los de Norteamérica más que nada, que se la conoce como la ruta del Pacífico Norte, ¿no? Que va a unir concretamente los siguientes puntos, o va a articular las siguientes zonas geográficas. La parte de Norteamérica, los puertos que nosotros ya habíamos descrito, con los principales puertos, si miran por este sector, con los principales puertos situados en Asia Oriental, y lo que vendría a ser el sudeste asiático. ¿Bien? Esa sería prácticamente la séptima ruta. Ahora bien, nosotros vamos a mencionar otra ruta más que también tiene el mismo punto de partida, es decir, prácticamente lo que son los puertos situados en Norteamérica, en la fachada prácticamente del Pacífico, y se dirigen un poco más hacia el sur. Naturalmente van a articular principalmente con algunos puertos principales de Oceanía, en este caso principalmente con Australia y Nueva Zelanda. Las estoy uniendo porque quiero referenciar con ello que se articulan con los mismos puertos que ya anteriormente se habían descrito con anterioridad. Bien, tenemos naturalmente, además de estas, algunas que otras rutas secundarias, como por ejemplo aquella que atraviesa el estrecho de Sonda y se dirige principalmente hacia el sur, siguiendo prácticamente la ruta o el paso a través de el Cabo de Buena Esperanza, y a partir de aquí se dirige nuevamente hacia todo lo que vendría a ser el Caribe y parte de Norteamérica,
en la fachada atlántica, o también los que se dirigen prácticamente hacia Sudamérica, naturalmente terminan siendo rutas mucho más prácticas que transitar por otros sitios, ¿no? También hay otras rutas que interconectan todo el conjunto de las islas situadas en este flanco también. Bien, aparte de estas rutas, podríamos mencionar otras que, merced al cambio climático, hoy se están presentando como posibles alternativas viables para ser transitadas y suponen prácticamente un atractivo bastante significativo, ya que en algunos casos representaría, por ejemplo, llevar las mercancías de un punto A a un punto B mucho más rápido, en tiempos mucho más reducidos, y naturalmente al reducirse los tiempos también hay una reducción bastante importante en cuanto a los costos posibles de las mismas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las denominadas rutas del Ártico. Se la conoce como la ruta del Ártico, pero más precisamente son las rutas del Ártico. Por ejemplo, la ruta del Ártico que conectaría aquí en esta zona, atravesando también otro de esos choke points bastante importante, en este caso particular el que correspondería al estrecho de Bering. Y esta es la que se conoce también como históricamente el paso del noroeste. El paso del noreste. Y articularía con los principales puertos. Sería una forma alternativa en la que los países prácticamente del sudeste asiático y más concretamente los de Asia Oriental, como es el caso de Corea, de China, de Japón, de Taiwán, etcétera, podrían llevar sus mercancías principales hacia Europa, ¿no? Que es uno de los grandes centros de uno de los grandes mercados a nivel mundial. También está la otra versión, concretamente de este paso, que estaría constituida por aquella que atraviesa también nuevamente lo que corresponde al norte de Norteamérica, ¿no? Que serían en ambos casos alternativas relativamente más viables, ¿no? Ya que en ambos casos suponen prácticamente una reducción significativa de los días y por ende también de los costos. Ahora quiero que volvamos a recapitular cuáles son algunos de los choke points más importantes, ¿no? Los hay varios. Entre los que tenemos que mencionar casi de manera obligada van a ser los siguientes: el Canal de Panamá, que representa aproximadamente el 6% del comercio mundial. Presenta aproximadamente un tránsito de buques de casi 14.000 buques durante el año, quizás un poco más. Entre los productos que atraviesan esta zona se encuentran principalmente derivados del petróleo. También tenemos, petróleo crudo, tenemos carbón y coque, granos, autos, camiones, accesorios y piezas, comida enlatada y también refrigerada atraviesa principalmente esta zona, ¿no? Otro, el canal en concreto se había creado en el año 1914, ¿sí? Y representó desde ese momento una alternativa, porque el paso obligado en su momento se encontraba prácticamente, había que bordear Sudamérica por el sur, y sobre todo a través de otro de estos estrechos que ven marcado acá, que es el estrecho de Magallanes, que también jugó un papel importante históricamente, y que actualmente hay un tránsito y un tráfico que atraviesa por esa zona, merced al hecho de que el Canal de Panamá, en relación al cambio climático, está teniendo una serie de problemas, ¿no? El Canal de Panamá funciona principalmente a través de 3 esclusas que utilizan agua dulce. Actualmente está atravesando una sequía bastante intensa y los niveles bajaron relativamente. Esto obligó prácticamente a aquellas personas que administran concretamente el Canal de Panamá a reducir el tráfico y el tonelaje por cada uno de los buques que atravesaba esa zona. Esto representa naturalmente pérdidas económicas para Panamá, que es quien actualmente administra el canal, pero también representa literalmente una dificultad en lo que se refiere
al comercio a nivel mundial y sobre todo, como les dije, hay un 6% del comercio que atraviesa esta zona, no es un dato menor. Otro de estos, choke point también es y de gran importancia el canal de Suez, creado aproximadamente en el año 1869. Jugó también un papel bastante importante porque antes de su creación la única alternativa viable, al menos a través de lo que respecta al transporte marítimo, era sobre todo bordear toda África a través de lo que es el Cabo de Buena Esperanza, que es la ruta que nosotros habíamos, la tercera que creo que habíamos desarrollado. Hasta su creación prácticamente era la única alternativa viable. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos, como le había mencionado, hay un conflicto que se ha regionalizado y actualmente hay ciertas represalias por partes, por ejemplo, de grupos yemenitas, mal conocidos con el nombre de los hutíes, que se lo conoce, bueno, esta denominación se le da en función de uno de sus líderes, pero en apoyo prácticamente al pueblo palestino lanzaron una serie de incursiones y ataques hacia buques que tenían ya sea nacionalidad o procedencia hacia Israel por el conflicto que actualmente está aconteciendo en esa zona, ¿no? Es tan importante este paso en particular y bastante sensible que, por ejemplo, en un pequeño país de África llamado Djibouti se encuentra localizada nada más y nada menos que como 5 o 6 bases militares de países prácticamente cuyo único objetivo es prácticamente preservar el paso en esta región. Tenemos bases militares, si mal no recuerdo, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Tenemos algunos que otros también de Arabia Saudita, si mal no recuerdo, y uno de China, una base militar de China. No me acuerdo si también está Italia. Pero para que tomen un poco de la dimensión, de la importancia que tienen prácticamente estos pasos, ¿no? Actualmente Estados Unidos, seguramente lo deben haber estado viendo en las noticias, lanzó también una operación que se conoce con los Guardianes de la Prosperidad, de Guardian Prosperity, con el objetivo prácticamente de restablecer el paso. Sin embargo, las grandes navieras a nivel mundial, hoy por hoy, lo que han hecho prácticamente es dejar de pasar por esa zona por el riesgo que representa y por la poca confianza que le ha dado Estados Unidos en estas operaciones prácticamente, porque no han hecho más que recrudecerse prácticamente los ataques de estos grupos a través de la intervención de Estados Unidos en este conflicto, ¿no? Así que están tomando como alternativa bordear toda África nuevamente. Esto supone literalmente un agregado prácticamente de casi 10 días. Un agregado de 10 días, sin ir más lejos. De 10 días en el tráfico en el que se atrasa y en el que naturalmente prácticamente los costos aumentan. Esto también pone en jaque las famosas cadenas de producción. Hoy el mundo, merced a la globalización, la